El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Pablo, al final de su misión, desde la prisión, escribe a Timoteo una carta de despedida. Él, que se entregó a Cristo a lo largo de su trabajo apostólico, está casi deseando unirse a Él con la ofrenda de su propia vida, imitando su sacrificio pascual. Escuchemos atentos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he recorrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi miedo se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Después de su profesión de fe en Jesús, Pedro recibe no solo las alabanzas del mismo Cristo, sino una misión importante que le convierte en pilar de la iglesia. Cantemos todos el aleluya para luego escuchar el mensaje de Jesús. Lámpara es tu palabra para mí. Aleluya, aleluya. Lámpara es tu palabra para mí. Lámpara es tu palabra para mí. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decéis que soy yo?
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy, cuando celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, hoy domingo, por supuesto, Día del Señor, donde elevo una oración muy especial al ángel de la justicia, para que interceda también ante Dios por todas aquellas personas que están privadas de libertad por razones injustas, por razones que no verdaderamente no corresponden. Y ustedes saben que son muchas personas que están en una cárcel sin deber nada. Como Pedro estuvo en la cárcel, pido al ángel de la justicia que haga justicia y que esas personas puedan ver nuevamente su libertad. Hoy nosotros pues contemplamos a dos piedras, dos columnas fundamentales de nuestra fe, de nuestra Iglesia Católica, que es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Cada uno, como dice una reseña histórica que leían, cada uno con sus formas diferentes de ser, con sus personalidades, pero con un solo objetivo al final, que fue hacer resurgir la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia a la cual nosotros pertenecemos hoy y en la cual profesamos nuestra fe y buscamos, por supuesto, nuestra santidad y nuestra salvación. Así que nosotros hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles la palabra de Dios, y en resumidas cuentas vemos a Pedro sufriendo por la causa del Señor. Pedro, después de que más que de convertirse, es decir, de convencerse, luego sale decidido con mucha valentía a anunciar a Cristo. Pero nosotros sabemos que el seguir a Cristo tiene un costo. Primero, el seguir a Cristo no repercute ninguna comodidad, como se lo va a decir a una persona que lo quiere seguir. Mira, las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Si quieres, sígueme, pero no te doy ninguna seguridad. O el Señor, que también dice en su palabra: el que me quiera seguir, que tome su cruz de cada día y me siga. No le dice: mire, el que me quiera seguir, tome este $1.000.000 y sígame. El que me quiera seguir, tome esta mansión de oro y sígame. No, el que me quiera seguir, que tome su cruz ¿de qué? De cada día. El que me quiera seguir, que tome ¿qué? Mi cruz, su cruz de cada día. Y eso es precisamente lo que asume el apóstol Pedro en su seguimiento. Le sigue. Nosotros recordamos también el día, en la noche de la resurrección, cuando Cristo se le apareció a los discípulos y ellos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Los discípulos tenían miedo. ¿Por qué? Porque los judíos, un grupo de judíos los andaban buscando para matarlos, porque querían eliminar de la faz de la tierra el mensaje de Cristo, la nueva alianza. Pero el Señor, por supuesto, los custodió
hasta cierto momento, como lo hace hoy con Pedro. Y ciertamente que los apóstoles comenzaron a ser perseguidos. Nosotros sabemos la suerte de ellos, de los 12 apóstoles. Uno de ellos se quitó la vida, dicen las Escrituras. Fue y se ahorcó, que es Judas. Otro de ellos murió en su ancianidad. Murió, digamos, como decimos, de viejo ya, que es el apóstol Juan. Pero los otros 10 discípulos recibieron el martirio. Y, por supuesto, que el apóstol Pedro lo recibió. Y entonces dice que en tiempos del rey de Herodes, igualmente, apresó a algunos seguidores de Cristo, seguidores de la iglesia, fueron maltratados y además de eso, pues, mandó a matar a alguien, mandó a pasar a cuchillo a Santiago, que era hermano de Juan, otro discípulo del Señor. Y viendo esto, muchos judíos, o un grupo de judíos, aplaudía y se jactaba de esto, les pareció bien. Entonces, para contentar a ese grupo de personas, mandó a apresar a Pedro. Pedro está en la cárcel, Pedro fue a la cárcel, pero en la cárcel hacía algo muy interesante. Dice la palabra que no paraba o no cesaba de orar a Dios por él. Estaba pidiendo por él, humanamente quizás, y espiritualmente, lógicamente. Pero en esa oración, fíjense lo que hace Dios. Pues le voy a decir, Dios ayudó a que el apóstol Pedro se escapara. Eso fue lo que sucedió. ¿A quién mandó? ¿Qué dice la palabra? ¿A quién mandó? ¿A un qué? A un ángel. A un ángel. Entró, pasó por donde estaban los guardias, pasó por donde estaban esas puertas de hierro y Pedro se escapó. Vamos a decirlo así, se escapó. Pero fue con la ayuda de ¿quién? Porque todavía no había llegado su hora. Así también el Señor lo va a manifestar. Mira, le va a decir a los apóstoles, todavía mi hora no ha llegado. Aparta de mí este cáliz, Señor, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Mi hora todavía no ha llegado. Y era lo que le pasaba al apóstol Pedro, todavía no había llegado su hora. Y por eso el ángel le dice, levántate. Y le dice a Pedro también, despiértate. Y es lo que nos dice a nosotros hoy. El ángel de Dios, la palabra de Dios, pues, nos dice que nos levantemos, que nos despertemos porque Satanás también quiere que nosotros estemos adormecidos en el pecado, que estemos adormecidos en las cosas del mundo, que estemos entretenidos en ese panorama que no quiere que ninguno de nosotros se levante y salga de esa cárcel también, porque no necesariamente tenemos que estar en una celda de 4 paredes con una reja para estar presos. A veces también estamos presos espiritualmente hablando y estamos presos de nuestros vicios, estamos presos de nuestros pecados que no nos permiten ser libres. Pero hoy el ángel del Señor le dice a usted y me dice a mí, por supuesto, mira, despiértate, levántate, suelta esas cadenas que te oprimen y vamos hacia adelante, vamos para afuera, vamos para afuera. Pues eso es lo que sucede en la primera lectura. Y en mi reflexión escuché que respondíamos al Salmo 33, el Señor me libró de todos mis temores. Yo pienso que el apóstol Pedro, porque dice, y él oraba a Dios por él, quizás pudo haber hecho este salmo. El Señor me libró de todos mis temores y lo libró de la cárcel física, pero también lo libró de los temores que aún habían en él. Y por eso Pedro va decidido y no le importa el martirio, no le va a importar el martirio. Entonces yo pienso que Pedro entonó de alguna manera este salmo y nosotros también estamos invitados a entonar este salmo. Señor, líbrame de todos mis temores. Señor, líbrame de las angustias. Señor, líbrame de mis pesares. Dame la fuerza del Espíritu Santo para poder cumplir con mi misión. Yo como sacerdote, usted como casado,
usted como del grupo juvenil, usted como catequista, usted niño responsable que viene a la catequesis, que le libre de todas esas cosas que no le permiten hacer bien las cosas de Dios y que me permita a mí también. Y luego la segunda lectura hace una breve descripción, digamos, del final del apóstol Pablo. Nosotros recordamos que el apóstol Pablo pues tiene ciertos privilegios, es judío, pero también tenía nacionalidad romana, o sea, tenía doble nacionalidad, por decirlo de alguna manera, y fue perseguidor de los cristianos, persiguió a los cristianos, las cosas horribles que hemos escuchado que hizo el apóstol Pablo. Pero el Señor, porque también vio que era un hombre que quería que se cumpliera la ley a cabalidad, lo escoge a él. Lo escoge intencionalmente, se le aparece por allá en Damasco, camino a Damasco se le aparece, y le pregunta y le reclama: Jesús, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y viene todo esto, ¿no? La conversión del apóstol Pablo. Y luego de esa persecución que tenían los cristianos, ahora él se incluye en el grupo de los perseguidos. Ahora va a ser perseguido por anunciar a Cristo. Vino su conversión, pero vino una palabra clave que ojalá se le quede a todos ustedes en su memoria. Y es el convencimiento, convencernos, que cada uno verdaderamente nos convenzamos de que Jesús es el Mesías, pero que también tenemos que convencernos de transmitir a Cristo. Y entonces el apóstol dice lo siguiente: he luchado bien mi combate, no con armas, no con lanzas quizás que vean en ese tiempo, espadas. He combatido bien mi combate. ¿Y cómo lo hizo? Con el Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra de Dios. Hace unos 20 días atrás, o quizás un mes ya, cómo va hasta Roma. Era importante llegar allá para que se extendiera, por supuesto, a Jesús, ¿verdad? A todos los gentiles. Bueno, y entonces dice: he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, o sea, he hecho lo que tenía que hacer. Pero hay algo importante también para nosotros hoy de la enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo. He perseverado en la fe. Díganlo conmigo. He perseverado en la fe. Eso es una clave importante del cristiano. ¿Por qué me puede pasar a mí como sacerdote? ¿Cuántas veces como sacerdote? ¿O cuántas veces como matrimonios? ¿O cuántas veces cuántas veces no nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces ante la dificultad, ante la angustia, ante el sufrimiento, nos desanimamos y no somos perseverantes en la fe? Es decir, como decimos, tiramos la toalla, tiramos los guantes. No, miren, el apóstol Pablo, ojalá que nosotros al final de nuestros días, ojalá que yo, le pido a Dios, al final de nuestros días y el día que me vaya a morir, si me da chance, decirle al Señor: Señor, yo sé que cometí muchos pecados, pero he combatido bien mi combate, ¿verdad? He perseverado en la fe. Ojalá que yo pueda decir eso como sacerdote al final de mis días. Ojalá que usted también, como cristiano, como creyente, pueda decir: he perseverado en la fe, he combatido bien el combate, he combatido a Satanás y he combatido al pecado. Y bueno, finalmente en la palabra de Dios aparece lo siguiente. El Señor, pues digamos, de alguna manera quiere escucharlo de los suyos. ¿Qué es lo que ellos piensan de Él? En Cesarea de Filipo están los 12 discípulos y Él les hace una pregunta. No se lo hace a la gente, la entrevista no la hace por ahí en otros sitios, no, se la hace a sus discípulos. Miren, yo quiero saber una cosa. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos, pienso yo, no titubearon ni nada. O sea, de una vez la respuesta fue rápida. Mira, Señor, unos dicen que eres la reencarnación de Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías. Incluso algunos se atreven a decir que eres un profeta. Y el Señor ya sabía eso.
Los discípulos no titubearon, pero luego les hace la pregunta a ellos. Bueno, ya no quiero saber qué es lo que dice el pueblo, la gente de mí, yo no quiero saber eso. Yo quiero saber, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y ahí sí hubo silencio raro. Ahí yo me imagino la escena, ahí sí hubo un silencio raro. Hubo como un momento incómodo porque los discípulos todavía no se habían convencido. ¿Se acuerdan de esa palabra? Convencernos. Los discípulos no se habían convencido. Y entonces ahí hubo un silencio incómodo. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, nuevamente aparece la figura de ese hombre tosco, de ese hombre rudo, de esa personalidad, como decimos nosotros, salida. Pedro era salido, allá está. ¿En dónde era que estaba cuando le cortó la oreja al soldado? ¿Verdad? Cuando iban a agarrar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Ese no pensó, porque Pedro era uno de esos que hacía las cosas y luego pensaba, ¿verdad? Era de una reacción espontánea, esa es como su personalidad, y así lo dejan ver algunos textos del Evangelio. Y Pedro sale en esta escena a decir, era el que hablaba, y el Señor no elige a los mudos, el Señor elige a los que hablan en su nombre, ciertamente. Y entonces Pedro le dice, mira, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Y el Señor Jesús le responde y lo ensalza de alguna manera. Le dice, bienaventurado, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Y se me viene a la mente el diálogo con Nicodemo, ¿verdad? Jesús y Nicodemo, lo que es de la carne, es de la carne. Lo que es del Espíritu,